claves de la reanimación cardiopulmonar en recién nacidos. La mayoría de los recién nacidos realizan la transición a la vida extrauterina sin intervención. Antes del parto, los vasos sanguíneos de los pulmones del feto se contraen y los alvéolos están llenos de líquidos, no de aire. Suele necesitarse reanimación neonatal cuando se produce una insuficiencia respiratoria. El paso más importante y eficaz en la reanimación neonatal es ventilar los pulmones del bebé. Magister Gina no está Sí. compartiendo pantalla. Uy, ya, pero un momentito. Espera un momento. Retroceder entonces, porque creo Sí, que no me por han favor. escuchado. Sí, La parte muchísimas inicial. gracias. Ya, Ajá, no, gracias. gracias a ustedes, gracias por el apoyo, Jocelyn, muy amable. Bien, vamos entonces con el segundo tema que me ha tocado, es el de reanimación cardiopulmonar neonatal. Y vamos a tocar los pasos iniciales nada más, porque acuérdense que el RCP tiene pues muchos pasos y vamos a ver el diagrama para ver qué punto nos toca tratar hoy día. Pero vamos a ser puntuales, vamos a hacer un resumen muy bonito para que ustedes puedan tenerlo en cuenta. Acá tenemos un bebé que recién ha nacido, un bebé que está respirando aparentemente, que está bien, que está sonrosado, que tiene buen tono muscular y probablemente no va a necesitar de este apoyo, ¿no? De una reanimación. ¿Cuáles son los puntos claves? La mayoría de los recién nacidos realizan pues la transición a la vida extrauterina sin intervención. Antes del parto, los vasos sanguíneos de los pulmones del feto se contraen y los alvéolos están llenos de líquido y no de aire. Suele necesitarse reanimación neonatal cuando se produce una insuficiencia respiratoria. El paso más importante y eficaz en la reanimación neonatal es ventilar los pulmones del bebé. Muy pocos recién nacidos necesitan compresiones torácicas o medicación. El trabajo en equipo, que es otro punto clave, el liderazgo y la comunicación van a ser fundamentales para la reanimación de recién nacido efectivo. Un 5% de los recién nacidos a término reciben ventilación con presión positiva. Son muy pocos ellos. Un 2% de recién nacidos a términos deben ser intubados. De 1 a 3 bebés por cada 100 partos deben recibir compresiones torácicas y medicación de emergencia. Es decir, muy pocos bebés en general van a necesitar de este procedimiento, ¿no? Pero debemos estar preparados. Acordémonos que la ventilación de los pulmones del recién nacido es el paso más importante y efectivo en la reanimación neonatal. Y acá tenemos el diagrama, el algoritmo de la reanimación cardiopulmonar, donde se describen los pasos a seguir para evaluar y reanimar a un recién nacido. Se divide en 5 bloques desde el parto hasta la evaluación inicial. Tenemos la evaluación rápida. Hay que determinar si el recién nacido puede permanecer con la madre o si es necesario trasladarlo a un calentador radiante para realizarle más evaluaciones. Acá tenemos la primera parte, que es la A, que es de la vía aérea, en la cual vamos a realizar los pasos iniciales para establecer una vía aérea abierta y facilitar la respiración espontánea.
¿Qué nos dice esta primera parte del algoritmo? Vamos a encabezar con un asesoramiento prenatal a los padres. La sesión informativa con el personal del equipo debe ser congruente y todos hablar el mismo idioma. Y hay que hacer la comprobación del equipo que cuenta la unidad y todo debe estar en orden. Nace el bebé y tenemos que hacernos 3 preguntas. ¿La gestación será a término? ¿Tendrá buen tono? ¿Respirará o llora? Si las respuestas a todas estas preguntas es sí, entonces permanecerá con la madre durante los pasos iniciales, la atención de rutina y la evaluación va a continuar. Si la respuesta a estas preguntas es no, es decir, si la gestación es a término y decimos no es a término, si tiene buen tono muscular, no tiene buen tono muscular, respiro, llora, no respira, tampoco llora, entonces vamos a realizar estos pasos iniciales que son calentar, secar, estimular y abrir la vía aérea y aspirar la boca si es necesario. Luego vamos a pasar a la evaluación. Recordemos que en este algoritmo estos hexágonos son las partes de evaluación. Los demás cuadrantes son las acciones que nosotros vamos a realizar. Una vez que nosotros hayamos realizado estos primeros pasos, vamos a evaluar, ¿no? Si el bebé está apneico, hay jadeo, está boqueante, la frecuencia cardíaca, perdón, es menor a 100 latidos por minuto. Si es sí, ya pasamos a la segunda etapa. Pero si es no, ¿no? Vamos a hacer la siguiente pregunta. ¿Presenta dificultad respiratoria o cianosis persistente? Si en ambos dice sí, ¿no? Vamos a pasar a la B ahora. La B, que significa respiración, se va a administrar en este punto y en este campo la ventilación con presión positiva para facilitar la respiración o el breathing en los bebés con apnea o bradicardia. Podría ser necesario realizar otras intervenciones como la presión positiva continua en la vía aérea, como la CPAP, o la administración de oxígeno adicional también. Si el bebé tiene dificultad respiratoria o baja la saturación de oxígeno, ¿no? Lo vamos a realizar. Entonces acá tenemos, ¿no? Ya hemos realizado más arriba en la parte A, en la etapa A, los pasos iniciales. A pesar de eso, preguntamos, reevaluamos nuevamente. ¿El bebé está apneico, jadea, boquea? ¿La frecuencia cardíaca es menor a 100? Si es sí, vamos a empezar con la ventilación a presión positiva. Vamos a usar una pulsioximetría. Hay que considerar ya en este punto el uso de un monitor cardíaco, ¿no? Y vamos a hacer la otra evaluación. Si la frecuencia cardíaca, a pesar de la ventilación positiva, es menos de 100, hay que garantizar una ventilación adecuada considerando ya el uso de un tubo endotraqueal o una mascarilla laringea y el monitor cardíaco. Si en esta fase el bebé no está apneico, no está jadeante y la frecuencia cardíaca es más de 100 o 100, ¿no? Vamos a hacer la siguiente pregunta. ¿Presenta dificultad respiratoria o cianosis persistente? Si es sí, hay que abrir la vía aérea, hay que aspirar la boca si es necesario, hay que utilizar la pulsioximetría, hay que administrar oxígeno si es necesario y consideraremos la aplicación de CIPA. Y luego pasará pues a cuidados posteriores a la reanimación, ¿no? Y evaluará al equipo. Si la frecuencia cardíaca por este lado sigue siendo menos de 100 a pesar de una ventilación a presión positiva, hay que garantizar, nuevamente se menciona, la ventilación a través del tubo endotraqueal o en todo caso, si es frustro, hay que usar una mascarilla laringea. Ya estamos en la parte B.
Vamos a la etapa C, que es la parte de la circulación, la atención de la parte de circulación de este algoritmo. Si la bradicardia es grave, persistente a pesar de la ventilación asistida, se facilita la circulación con compresiones torácicas y ventilación a presión positiva. Es decir, ya en la parte C, la parte circulatoria, ya vamos a empezar con las compresiones torácicas. Es decir, si ya además de haber ventilado a mi bebé, sigue igual bajando la frecuencia cardíaca a menos de 100 por minuto, entonces hay que empezar con las compresiones torácicas, hay que coordinar la ventilación a presión positiva con oxígeno al 100% y hay que subirlo. Acuérdense, siempre que hagamos las compresiones torácicas, debemos utilizar oxígeno al 100% y la apertura de un catéter venoso umbilical, ¿no? Si a pesar de ello, en esta fase, no hay respuesta y la frecuencia cardíaca sigue siendo menos de 60, entonces vamos a pasar a la última fase. Y acá tenemos al costado la tabla de objetivos de la saturación para ir monitorizando y evaluando nuestro actuar, ¿no? Para cada etapa, ¿no? Recordemos que no es que al minuto y ya yo veo que mi bebé está en 60 y 65 y digo, uy, está mal y empiezo a hacer ventilación a presión positiva. No, hay que darle un poquito de chance al bebé, hay que evaluar bien si el bebé respira o no respira y sigue con esta saturación, pues esperemos un poco. Pero si el bebé está jadeante, está boqueante y está con menos de 100 latidos por minuto, entonces empezaremos a hacer la ventilación, pero evaluando y monitorizando de acuerdo a la edad de vida las saturaciones óptimas para alcanzar. Y en la fase D, que es el DRU, que tiene que ver con el fármaco, la administración de fármacos, si la bradicardia grave persiste a pesar de la ventilación asistida y las compresiones torácicas, se administrará pues un fármaco, ¿no? Que es la adrenalina, y se continúa con la ventilación a presión positiva y las compresiones torácicas. Y esta es la parte última, ¿no? Que es la D, donde mencionamos que a pesar de toda la ventilación a presión positiva, a pesar de además continuar eh, con los masajes cardíacos, entonces vamos a administrar la adrenalina por vía intravenosa cada 3 a 5 minutos si la frecuencia se mantiene menos de 60. Aún así, considerando esta administración de adrenalina, vamos a considerar también que ya el bebé está en hipovolemia o se puede considerar también que ya probablemente el bebé tenga neumotórax. Hay que considerar esta tablita también que ya lo hemos mencionado, ¿no? Para menores de 35 semanas de gestación debemos empezar con un fío de 21, ¿no? De 21 a 30%. Si el bebé es mayor a 35 semanas o igual a 35 semanas, el oxígeno debe mantenerse con una fío de 21. Entonces, antes, bueno, en realidad esta aclaración, esta socialización de este algoritmo parte por parte es para que ustedes entiendan. No vamos a tocar todas las partes porque nuestro tema es solo o ahora es pasos iniciales. Sin embargo, vamos a dar algunas pautas que ya lo hemos estado refiriendo, describiendo partes del algoritmo. ¿Qué debemos tener en cuenta antes de iniciar la ventilación? Las competencias fundamentales del comportamiento de neonatología es muy importante. Hay que conocer el entorno, sepa la ubicación del equipo de reanimación y la forma en que se accede a él. Sepa cómo llamar para pedir ayuda y quién está disponible. Hay que usar la información disponible también. Hay que conocer el historial prenatal e intraparto de la madre, incluidas también las complicaciones y medicaciones que la madre y otros factores de riesgo, ¿no? Hay que prever y planificar. Hay que realizar una reunión con el equipo antes de la reanimación para garantizar que todos los miembros del equipo conozcan la situación clínica.
Asigne roles y responsabilidades. Analice un plan de acción por si surgen complicaciones. Hay que identificar claramente al líder del equipo, ¿no? Tiene que haber una persona que lidere, quien coordine, ¿no? Todo ese proceso de reanimación. Identifique al líder del equipo antes del parto. Los líderes efectivos tienen por compromiso con objetivos claramente articulados. Delegue las tareas según sea apropiado mientras controla la distribución de trabajo. Incluya a otros miembros del equipo en la evaluación y la planificación. Siempre piense en voz alta. Mantenga la alerta situacional. Delegue liderazgo a otro miembro del equipo si éste debe involucrarse en el procedimiento de RCP. La comunicación debe ser eficaz. Hay que llamar a los miembros del equipo por su nombre. Hay que compartir información activamente también. Hay que informar a su equipo si identifica un problema, error o preocupación por la salud del paciente, en este caso del bebé. Hay que ordenar los medicamentos según el nombre, la dosis y vía. Use un lenguaje conciso y claro. Use un circuito cerrado de comunicación. Hay que verificar la información. Hay que asegurar de que los cambios en la información o en las evaluaciones se comuniquen y todos los miembros del equipo también. Hay que incluir a los miembros de la familia en la comunicación según corresponda. Hay que delegar trabajos de manera óptima. No hay que duplicar el trabajo ni use más recursos de lo necesario. Hay que cambiar la asignación de roles según la competencia y lo que se requiere en cada momento. No permita que una persona esté sobrecargada de tareas. No permita que el equipo esté concentrado en una sola tarea. La distribución de la atención con inteligencia es importante. Para mantener la alerta situacional hay que revisar y evaluar la situación clínica con frecuencia. Hay que controlar el desempeño de las competencias de cada una para preservar la seguridad del bebé. Hay que usar los recursos disponibles. Sepa cuál es el personal que está disponible. Sepa cuáles suministros adicionales o especiales están disponibles y cómo acceder a ellos. Hay que pedir ayuda cuando sea necesario. A partir de los factores de riesgo presentes y el progreso de la reanimación, anticípese a la necesidad de aumentar la cantidad de miembros en el equipo. Llame a tiempo para pedir ayuda adicional. Sepa cómo llamar para pedir ayuda adicional y cuál es el proceso para obtener el tipo de ayuda que necesitamos. Hay que mantener un comportamiento profesional. Sea respetuoso en su comunicación verbal y no verbal. Busque y ofrezca ayuda activamente. Apoye y promueve el trabajo en equipo. Respete y valore a su equipo. Hagamos una evaluación previa entonces y preparación para la reanimación. La sala debe estar ordenada, debemos tener el personal adecuado, el equipo adecuado también, un servocontrol funcionando efectivamente, activamente, ¿no? Los puntos claves, ¿cuáles son? Hay que identificar los factores de riesgo, ¿no? Haciéndole a los tetras las siguientes preguntas antes del parto. Y acordémonos estas preguntas. ¿Cuál es la edad gestacional prevista? ¿El líquido amniótico está limpio? ¿Hay más factores de riesgo? ¿Cuál es nuestro plan de manejo del cordón umbilical? Algunos recién nacidos sin factores de riesgo evidentes necesitan reanimación también. En cada parto debe haber al menos una persona calificada para iniciar la reanimación, que se ocupe únicamente de atender al recién nacido. Si hay factores de riesgo presentes, debería haber al menos 2 personas calificadas para ocuparse exclusivamente de atender al bebé. La cantidad de personas y las cualificaciones requeridas dependerán de los factores de riesgo. O sea, cuanto más factores de riesgo hay, mayor será la necesidad de personal.
Un equipo cualificado con todas las competencias necesarias para la reanimación debería estar identificado y disponible inmediatamente para cada reanimación. El equipo de reanimación cualificado debe estar presente en el momento del parto si se prevé que puede necesitar soporte vital avanzado. Todos los suministros y equipos necesarios para una reanimación completa deben estar disponibles de inmediato y funcionales para cada parto. Y acá tenemos un cuadro de factores de riesgo prenatales que pueden sumarse también muchos más a ellos y factores de riesgo intrapartos, ¿no? Factores de riesgo prenatales, ya sabemos que son los de edad gestacional menores de 36 semanas, edad gestacional menor o igual a 41 semanas también, las preeclampsias, eclampsias, las hipertensiones maternas, agitaciones múltiples, anemia fetal, polidramnios, oligodramnios, hidropesía fetal, macrosomía fetal, restricciones del crecimiento uterino, deformaciones o anomalías fetales significativas, cuidado prenatal nulo y factores de riesgo intraparto, ¿no? Par- Parto por cesárea de emergencia, parto por forceps o con ventosa, parto de nalgas u otra anomalía, patrón de frecuencia cardíaca fetal de categoría 2 o 3, anestesia materna general, terapia materna con magnesio, desprendimiento prematuro de la placenta, hemorragia intraparto, corionionitis, opiáceos administrados a la madre, distocia de hombros, ¿no? Líquido amniótico teñido con meconio, prolapso de cordón umbilical, etcétera, ¿no? ¿Qué preguntas entonces debe hacerse en cada parto? Las 4 preguntas. ¿Cuál es la edad gestacional prevista? ¿El líquido amniótico está limpio? ¿Hay factores de riesgo? ¿Cuál es nuestro plan de manejo del cordón umbilical? Por segunda vez, ya lo repetimos, son 4 preguntas antes del parto. ¿Cómo realizar una sesión informativa con el personal del equipo antes de la reanimación? Hay que evaluar los factores de riesgo, ya lo estamos mencionando nuevamente, identificar al líder del equipo, prever posibles complicaciones y planificar una respuesta en equipo. Hay que delegar tareas, hay que identificar quién documentará los eventos a medida que se presenten. Hay que determinar qué suministros y equipos se necesitarán. Hay que identificar cómo llamar para pedir ayuda adicional. ¿En qué consiste el circuito cerrado de comunicación, que es lo que estábamos mencionando hace un momento? Si bien el equipo tiene un líder, cada miembro del equipo tiene la responsabilidad de realizar una evaluación continua y asegurar que las intervenciones se realizan en la secuencia correcta y con la técnica correcta. Una coordinación exitosa requiere que los miembros del equipo compartan información y se comuniquen entre ellos. El circuito cerrado de comunicación es una técnica que asegura que las instrucciones se escuchen y se comprendan. Al dar una instrucción, hay que dirigir el pedido a un individuo específico. No puedo dar una orden o pedir ayuda a 2 personas al mismo tiempo y con el mismo pedido. Hay que dirigir el pedido a un solo individuo específico. Hay que llamar al miembro de su equipo por su nombre. Hay que hacer contacto visual. Hable con claridad. Después de dar una instrucción, pídale al receptor o al que le ha pedido la ayuda que le repita el informe en cuanto la tarea está terminada. Después de recibir una instrucción, repítasela al emisor. Y vemos un ejemplo, ¿no? Tenemos acá a Nicole y a Lou que van a hacer una comunicación cerrada, ¿no? Que es lo que mencionábamos que debe existir. Nicole le dice a Lou, necesito un tubo endotraqueal de 3,5 mm con un estilete y un laringoscopio con una hoja de tamaño 1 ya mismo. Avísame cuando esté todo listo. Lou le dice, le vuelve a repetir, necesitas un tubo endotraqueal de 3,5 mm con un estilete y un laringoscopio con una hoja de tamaño 1. Nicole le vuelve a contestar, correcto, es lo que necesito. Cuando el equipo está listo, Lou le dice a Nicole, le vuelve a hacer una retroalimentación de lo que ella ya está dispuesta a entregarle.
Nicole, ya está listo el tubo endotraqueal de 3,5 mm con un estilete y el lingoscopio con una hoja de tamaño 1 que me solicitaste. Se hace una comunicación cerrada, una comunicación clara, efectiva, concisa y efectiva, ¿no? Al final es lo que va, es lo que necesita y en ese momento. No tiene que haber un error. En el segundo ejemplo, igual. Nicole le dice a Lou, Nicole, o perdón, Lou, ausculta la frecuencia cardíaca y dime si está aumentando. Lou le contesta, la frecuencia cardíaca es desde 70 latidos por minuto y no está aumentando. Nicole le dice, ¿hay movimiento torácico? Lou le dice, no, el tórax no se está moviendo. Nicole le dice a Lou, Lou, aplica el pulsoxímetro ya mismo, avísame cuando esté funcionando. Lou le dice, ¿quieres un pulsoxímetro? Nicole le dice, correcto. Con el pulsoxímetro aplicado y en funcionamiento, Lou le dice, el pulsoxímetro ya está colocado en la mano derecha e indica 75%. Fíjense cómo es una comunicación casi dirigida, la repite, da la conformidad de la solicitud y la otra compañera da la conformidad también de lo que le acaba de, eh, de decir que realice, ¿no? Y bueno, hay que realizar siempre la lista de comprobación rápida de equipos de acuerdo a lo que vamos a necesitar en la reanimación, ¿no? Y vamos a dividirlo para el calor, para el despeje de la vía aérea, para la auscultación, para la ventilación, para el oxígeno, para la intubación, para la medicación. Debemos tener todo separado, ¿no? Para el calor, ya sabemos ya el calentador precalentado, toallas, sensor de temperatura, gorras, bolsas o envoltorios de plástico para menores de 32 semanas, colchón térmico si lo tenemos. No hay que, para el despeje de la vía aérea que necesitamos perillas de succión, sondas de aspiración de 10 French a 12. Hay que adjuntar a la unidad la aspiración y la pared. Hay que ajustar esas presiones a 80 y 100 milímetros de mercurio, no más. ¿No? Debe haber un aspirador traqueal también. Para la auscultación debe haber un estetoscopio. Para la ventilación, un flujómetro ajustado a 10 litros por minuto, que ya lo hemos dicho, un mezclador de oxígeno ajustado a 21 a 30% si hay menores de 35 semanas de gestación, ¿no? El dispositivo de ventilación con presión positiva también debe estar listo. Las mascarillas de tamaños adecuadas para bebé a término y prematuros también, los tubos endotraqueales adecuados, ¿no? Mascarillas laringeas, tamaño 1, ¿no? Si es que la intubación es frustra, jeringas de 5, de ser necesaria también para inflar la mascarilla, tubos orogástricos de 5 French, 6 French, si la mascarilla laringe tiene un puerto de inserción, y un monitor cardíaco con derivación. Para la oxigenación, equipo para administrar oxígeno flujo libre, pulsiosímetro y su cubierta, una tabla de objetivos de saturación de oxígeno que ya lo hemos ido revisando en la disertación. Para la intubación que debemos tener en cuenta, laringoscopio con hojas tamaño 0 y 1, tamaño de doble cero es opcional, un estilete también es opcional, ¿no? La unidad no lo usamos nosotros. Un tubo endotraqueal tamaño 2.5, 3 para extremo prematuros, 3.5 para los más grandes. Un detector de dióxido de carbono también se necesita. Cintas de medición y o tabla de profundidad de inserción del tubo endotraqueal, que también ya lo hemos mencionado. Cinta a prueba de agua, dispositivo de fijación de tubo, tijeras también. Y para la medicación, hay que tener acceso a la adrenalina, ¿no? La solución salina normal también, precargadas, todas rotuladas, ¿no? Utensilios para colocar un catéter venoso umbilical de emergencia, una tabla de dosis de cálculo de medicamentos de urgencia, ¿no? Para bebés que pesan entre 500 gramos y 4 kilogramos. Entonces, hay que hacer una actuación crítica, también es lo que nos recomienda la octava edición antes de iniciar los pasos iniciales. Hay que hacer una evaluación de riesgo perinatal, ¿no? Evalúe riesgo perinatal, ¿no? Esto es como un juego antes de recibir a un bebé. A esto se llama la actuación crítica, ¿no? Para nosotros fomentar el buen paso a paso de iniciar una reanimación.
¿no? Y acá nos dice, ¿no? Evalúe el riesgo perinatal. El estudiante hace 4 preguntas previas al parto y el instructor obstetra le responde, ¿no? ¿Cuál es la edad gestacional prevista? 38 semanas de gestación. Puede decirle 29 semanas de gestación. El líquido amniótico está claro. Líquido limpio. Líquido limpio también puede ser a las 29 semanas. Hay factores de riesgo. En este caso de 38 semanas no hay factores de riesgo. Para el 29 semanas hay una preeclampsia. ¿Cuál es nuestro plan de manejo del cordón umbilical? Para la de 38 semanas, que el líquido amniótico está limpio, no hay factores de riesgo, se va a retrasar el pinzamiento del cordón, ¿no? Pero si el bebé no llora, lo estimularé por un momento. Si no hay respuesta, pinzaré y cortaré el cordón. Hay que reunir al equipo, ¿no? En función de los factores de riesgo perinatales. Cuando las probabilidades de reanimación son bajas, se debe contar con la presencia de una persona calificada en el parto. Si hay factores de riesgo presentes, debería haber ya 2 personas calificadas, que es lo que mencionamos también entre los requisitos de cuánto personal debe existir o debe de estar presente en sala de operaciones, ¿no? Para ocuparse exclusivamente de atender al bebé. La cantidad de miembros del equipo y sus calificaciones varían según el riesgo. ¿No? A ver, también acá lo mismo, ¿no? De acuerdo a la necesidad o el grado de riesgo que tiene el bebé, vamos a actuar, ¿no? Igual seguimos realizando la comprobación del equipo de acuerdo al calor, de acuerdo perdón, sí, al calor, de acuerdo a si necesitamos despejar la vía aérea, ¿no? A la auscultación, a la ventilación, ¿qué deberíamos tener, ¿no? Igual, ¿no? La oxigenación, la intubación, la medicación y otros posibles riesgos a comprobar, ¿no? Para nosotros realizar la reanimación. Y acá ya específicamente tenemos ya sabiendo todo este patrón de cuidados, de gestión antes de realizar el RCP, cómo conocer el ambiente, ver dónde está ubicado cada material, solicitar, entrenar a personal para que esté altamente calificado en el momento que se necesite reanimar a un bebé, ¿no? Mantener la cordura, mantener el respeto, hacer una gestión eh, de cuidado del personal, el trato al equipo. El líder tiene que ser una persona que mantenga la cordura, que sepa dirigirse al personal con mucho respeto, con palabras suaves pero precisas. Solo así vamos a poder nosotros realizar un trabajo en equipo y dirigir un proceso de ventilación efectiva. Pasos iniciales del cuidado de un recién nacido, entonces, propiamente dicho, los pasos iniciales del cuidado de recién nacido va a abarcar esta parte del algoritmo, pero ya ustedes saben por la explicación que les he dado ah, antes, ya saben qué significa y en qué momento realizamos tal o cual evaluación y acciones después de cada evaluación. Solamente en este cuadro que está encerrado con esta línea roja será identificado como los pasos iniciales, ¿no? En las cuales vamos a asegurar de todas maneras el asesoramiento prenatal que ya hemos dicho a los padres, la sesión informativa con el personal del equipo, la comprobación del equipo, nace el bebé, mencionamos las 3 preguntas, el bebé es a término, tiene buen tono muscular, respiro, llora. Si es no, calentamos, secamos, estimulamos y abrimos la vía aérea y hay que aspirar la boquita si es necesario. Si el bebé, pese a estos pasos iniciales, continúa apneico o jadea o boquea y si la frecuencia cardíaca es menos de 100 por minuto, ya entraremos a la otra fase de ventilación a presión positiva que no está dentro del cuadro de los pasos iniciales. Si el bebé es a término, tiene buen tono muscular, si respiro llora, ¿no? Va a permanecer con la madre durante los pasos iniciales, ¿no? La atención será de rutina y la evaluación continuará. Igual si el bebé no está apneico, no está jadeante, la frecuencia cardíaca no es menos o es menor a 100 por minuto, vamos a hacernos esta pregunta.
¿Presenta dificultad respiratoria o cianosis persistente? Si es sí, hay que abrir la vía aérea, hay que aspirar si es necesario, hay que usar una pulsiometría, hay que administrar oxígeno si es necesario, hay que considerar la aplicación de CPAP. Cuidados posteriores a la reanimación, trimming del equipo o evaluación y coordinación del equipo después de estos primeros pasos iniciales. Entonces, ¿cómo se evalúa un recién nacido inmediatamente después del parto? Hay que hacer una evaluación muy rápida para todos los recién nacidos. ¿Nació a término? ¿Cuál es el tono muscular? ¿Respiro, llora? Estamos profundizando estas preguntas. Un recién nacido de bajo riesgo a término tiene buen tono y llora. Podemos visualizar en esta fotografía cómo se encuentra un bebé a término. Todo lo contrario con la atención, el recibimiento de un prematuro, ¿no? Un recién nacido de alto riesgo, un prematuro, el tono es deficiente, no llora. Pasos iniciales entonces del cuidado de un recién nacido, hay que proporcionarle calor, hay que secar, hay que estimular, hay que posicionar la cabeza y el cuello, hay que eliminar las secreciones si es necesario, no se realizan de rutina, solo si es necesario. Y acá nuevamente, ¿no? La evaluación rápida para todos los recién nacidos. Preguntamos nuevamente, ¿nació a término? Si a todas estas preguntas es sí, vamos con los pasos iniciales del recién nacido y vamos a tener en cuenta 3 puntos, ¿no? Hay que proporcionar calor, secar, estimular eh, en el mismo tiempo. Luego posicionamos la cabeza y el cuello, luego eliminamos las secreciones si es necesario. Recién nacido a término vigoroso, no va a necesitar de muchos cuidados. Los pasos iniciales se pueden realizar sobre el vientre de la mamá, ¿no? Consideraciones que debemos tener en cuenta, la piel húmeda va a favorecer el rápido enfriamiento el enfriamiento corporal de nuestro bebé. Es por eso que hay que secar al bebé y quitar los paños húmedos para evitar la pérdida de calor y estimular la respiración también. La estimulación táctil suave también puede iniciar la respiración. Hay que tener en cuenta la posición correcta de olfateo. Hay que colocar adicional o opcional o un rollo en los hombros del bebé para mantener la posición de olfateo, ¿no? No debe estar ni hiperflexionado ni tampoco muy flexionado. Para aspirar la boca del bebé hay que tener mucho cuidado, hay que hacerlo de forma suave, hay que empezar primero por la boca y la nariz con una perilla de succión, hay que utilizar el pulgar para presionar la mejilla de succión, la perilla, perdón, de succión, antes de colocarla en la boca o la nariz del bebé. Y acá vamos a ver el procedimiento con un vídeo. Nace el bebé y se le realiza una evaluación rápida. Es un bebé a término, con tono deficiente, que no respira ni llora al nacer. El bebé llega flácido y apneico al calentador. Se aspira la boca y la nariz previendo una posible ventilación con presión positiva. Se seca al bebé, se le quita la ropa húmeda y se le posiciona la cabeza para abrir la vía aérea. Tras estos pasos iniciales, la apnea persiste. Se comienza con VPP a los 60 segundos del parto. Ahí terminan los pasos iniciales. Vamos a verlo una vez más. Nace el bebé y se le realiza una evaluación rápida. Es un bebé a término, con tono deficiente, que no respira ni llora al nacer. El bebé llega flácido y apneico al calentador. Se aspira la boca y la nariz previendo una posible ventilación con presión positiva. Se seca al bebé, se le quita la ropa húmeda y se le posiciona la cabeza para abrir la vía aérea. Tras estos pasos iniciales, la apnea persiste. Se comienza con VPP a los 60 segundos del parto. Y empezamos el otro paso que es la ventilación a presión positiva, ¿no? Entonces, ¿cómo se evalúa la respuesta del recién nacido a los pasos iniciales? ¿El bebé está apneico, jadea o boquea? Si el bebé respira después de los pasos iniciales, hay que evaluar la frecuencia cardíaca. ¿Cómo está la frecuencia cardíaca? ¿Qué se debe hacer si el bebé respira y la frecuencia cardíaca es de menos de 100 litros por minuto? Perdón.
la frecuencia cardíaca es de menos de 100 latidos por minuto, pero el bebé parece cianótico de manera persistente. Entonces, el bebé tiene cianosis en las manos, como la fotografía y los pies. A esto se llama acrocianosis, pero el cuerpo y las mucosas están rosaditas. La acrocianosis es normal. La administración de oxígeno adicional solo se necesita si la saturación de oxígeno está por debajo del rango objetivo. Las indicaciones para la pulsiometría cuando se prevé la necesidad de realizar una reanimación, para confirmar su percepción de cianosis central persistente, cuando se administra oxígeno adicional y cuando se requiere una ventilación a presión positiva. Y el cuadro acá de objetivos de saturación de acuerdo a la edad del bebé, desde el primer minuto de vida hasta los 10 minutos de vida. No hay que preocuparnos, ya les mencionaba, si al primer, segundo, tercer minuto todavía nuestro bebé está con 70-75% de saturación, hay que esperar, ¿no? Siempre en cuando nuestro bebé no tenga otras consideraciones como que no respira, que está jadeante, que está boqueante, o si nuestra frecuencia cardíaca está con menos de 100 latidos por minuto. El pulsosímetro con sensor debe ser colocado en la eminencia hipotenar de la mano derecha del bebé, que es donde va a saturar mejor. Primero con el pulsosímetro apagado. Fijamos primero la parte del sensor y después encendemos. ¿Cuánto y cómo administrar oxígeno adicional? El oxígeno a flujo libre administrado a un bebé que respira de manera espontánea con un tubo de oxígeno cerca de la boca y la nariz del bebé, a esto se llama la administración de oxígeno adicional. ¿Con qué dispositivos podemos hacerlo? Tenemos por hacerlo con 3 tipos de dispositivos. En esta fotografía A vemos al flujo libre con una bolsa no autoinflable o la anestésica. En esta fotografía B con un reanimador con pies en T. Y en esta fotografía C, la válvula de una bolsa autoinflable, que es el corrugado, ¿no? Acercando hacia las vías aéreas de nuestro bebé con un reservorio abierto. Importante tener en cuenta para la administración de oxígeno a flujo libre, la mascarilla de una bolsa no autoinflable y el reanimador con pies en T no se colocan sobre la cara del bebé. No intentar administrar oxígeno a flujo libre por medio de la mascarilla con una bolsa autoinflable, que es lo que tenemos, el llamado ombú. Yo quiero dar a flujo libre, no puedo usar así, de esta manera. No me va a dar el flujo. Y acá vamos a ver otro vídeo del oxígeno a flujo libre. Use la pulsioximetría si el bebé respira y su frecuencia cardíaca es de más de 100 LPM, pero no alcanza el rango objetivo de saturación de oxígeno. Comience con un 30% de oxígeno a flujo libre. El oxígeno a flujo libre se puede administrar de 4 maneras. Sosteniendo la mascarilla del reanimador con pieza en T cerca de la boca y la nariz del bebé. Sosteniendo la mascarilla de la bolsa no autoinflable cerca de la boca y la nariz. No se puede administrar oxígeno a flujo libre con la mascarilla de una bolsa autoinflable. Pero sí puede suministrarse por la válvula de una bolsa autoinflable. También se puede suministrar oxígeno a flujo libre con tubos de oxígeno o una mascarilla facial. Y acá nuevamente tenemos esta fotografía donde tenemos el blender, es un dispositivo, un mezclador de aire comprimido con oxígeno. Si es necesario que administrar oxígeno adicional, se recomienda empezar con 30%, luego con ayuda de la pulsiosimetría, ajuste el afío para mantener la saturación de oxígeno del bebé dentro del rango objetivo. El objetivo en realidad es prevenir la baja saturación de oxígeno, no sin exponer al recién nacido y a riesgo de que se le administre pues, oxígeno de manera innecesaria. Hay que ajustar la concentración y administración de oxígeno adicional utilizando aire comprimido y oxígeno, ¿no? Un mezclador y un flujómetro también. ¿Qué hacer si el bebé tiene dificultad respiratoria o saturación de oxígeno persistente bajo? Hay que administrar SIPA, ¿no?
con CPAP. En la fotografía A, usted ve una bolsa no autoinflable y en la fotografía B, un reanimador con pies en T. El bebé debe respirar de manera espontánea y la frecuencia cardíaca debe ser mayor a 100 latidos por minuto. Para la CPAP se debe sujetar firmemente la mascarilla contra la cara para crear un sello, como lo estamos viendo en esta fotografía, ¿no? Que es la bolsa no autoinflable o la bolsa anestésica, perdón. Y si se quiere administrar CPAP con la pieza en T, también se debe fijar hacia la carita del bebé, ¿no? Entonces, acuérdense, para flujo libre no se pega la carita, pero para administrar CPAP sí. La presencia de líquido amniótico teñido por meconio cambia quién debe asistir al parto o cómo se deben realizar los pasos iniciales. Cuando el líquido amniótico teñido por meconio y un recién nacido es vigoroso, con buen esfuerzo respiratorio y con un buen tono muscular, puede permanecer con la madre para recibir los pasos iniciales del cuidado de un recién nacido. Si presenta depresión respiratoria o un tono muscular bajo, hay que llevar al bebé al calentador radiante y hay que realizar los primeros pasos iniciales. Hay que utilizar una perilla de succión para eliminar las secreciones de la boca y la nariz. Si el bebé no respira, si el bebé respira y la frecuencia cardíaca es menor de 100 latidos por minuto después que se completan los pasos iniciales, hay que proceder con la ventilación a presión positiva. No se aconseja la laringoscopía de rutina con o sin intubación para la aspiración traqueal. Y acá les muestro nuevamente los dispositivos que tenemos que tener en cuenta, todo bien ordenado, no nos deben faltar los tubos endotraqueales, no nos debe faltar el laringoscopio con las pilas de repuesto porque a veces se apagan, las hojas de laringoscopio adecuadas, ¿no? Para los bebés a término y pretérmino. Ahí les dejo las tablas también para que ustedes puedan corroborarlas, imprimirlas y tenerlas en las unidades de cuidados intensivos, además del cuadro de saturación. Importante también, nuevamente lo vemos aquí, conocer las mascarillas. Estas son mascarillas anatómicas, ¿no? Mascarillas redondas, de diversos tamaños, ¿no? Para neonatología tenemos las más pequeñitas que son para los extremos prematuros, medianas para los mayores de 1500 gramos y las más grandecitas para los bebés a termo. Importante conocer cómo medir la fijación del tubo endotraqueal. Ya lo hemos visto también en el tema anterior. Medir del tabique nasal al trago nasal y a esta medida sumarle 1. Y acá tenemos un cuadro para que ustedes puedan guiarse de la profundidad de inserción del tubo endotraqueal de los bebés en relación a la edad gestacional y al peso del bebé también. Y bueno, si ya hemos terminado con todo este tema de los pasos iniciales, vamos a seguir con la ventilación con presión positiva, pero ya este tema lo vamos a tener en cuenta para otra oportunidad, porque lo que nos han indicado es solamente pasos iniciales, ¿no? Espero haber podido cubrir las expectativas de ese tema. En realidad, la reanimación cardiopulmonar es muy, muy amplia. Hay muchos, muchos pasos que seguir. Em, Todavía estamos con la edición octava, ¿no? Que es la que manejamos en la unidad de cuidados intensivos. Em, Muy importante, como ustedes se habrán dado cuenta, gestionar los cuidados antes del parto, ver el tema de la coordinación del equipo, saber ser un líder para poder realizar un buen proceso de reanimación cardiopulmonar, ¿no? Conocer todo el material, el equipamiento, conocer el paso a paso de todo este tema, ¿no? Y
sobre todo conocer el algoritmo. En base al algoritmo podemos nosotros realizar una buena secuencia en base a la evolución de nuestro paciente, ¿no? Evaluar y realizar las atenciones. Muchísimas gracias, Jocelyn, por la atención. Ok. Listo, Magíster. Muchas gracias por el tema. A ver, participantes, vamos a iniciar con la ronda de preguntas. Si tienen alguna, dejarlo en el chat de Zoom o si no, pueden levantar la manito para poderle ceder el micro. También invitarlos, el día de mañana se va a estar realizando el taller vivencial en nuestras oficinas Asís. El horario es desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde, incluye certificación. Si es que alguno todavía no me ha confirmado su asistencia, por favor se contacta con mi persona. Vamos a esperar un ratito, magíster, a ver si hay preguntas. Más bien, les puedo adicionar al material bueno, si gustan, ¿no? Hay muchos vídeos en relación a este tema de RCP en cada paso a paso. Entonces, si gusta, les puedo hacer presente, ¿no? Le puedo hacer presente a través tuyo, Jocelyn, si es que, bueno, los Claro. participantes lo desean, ¿no? Sí, Y claro, no hay ningún problema. Ok, aquí tenemos una consulta, una pregunta de Edith Luza que nos dice, buenas tardes, ¿cómo son las bolsas para recibir a prematuro menor de 32 semanas y dónde lo podemos conseguir? ya, mira, en realidad la gestión lo realiza la jefatura a través, no sé exactamente si el hospital donde laboro, por ejemplo, sí tienen las que deberían ser, pero tengo entendido que en las clínicas privadas sí lo tienen. Entonces, pero tengo información que hay colegas en otros hospitales que utilizan las bolsas normales, ¿no? Que puedan hacerle un hoyito como un ponchito y esas pueden usarlas para recibir al bebé. Y además también utilizar en lugar de bolsas ese papel, ay, no recuerdo el nombre del papel que se utiliza para los envoltorios de material para esterilizar, que es una buena opción también y se está usando también, ¿no? Para mantener el calor del bebé. Lamento no poder decirle dónde exactamente y cómo conseguirlo, pero puedo indagar y puedo preguntar. Igual, ¿no? Con el colchón, por ejemplo, que utilizan y que lo que nos recomiendan, no todos los hospitales tienen, ¿no? Tengo entendido por ahí que a una clínica sí lo tiene, pero nosotros, por ejemplo, no lo tenemos, ¿no? Es un colchón muy específico, sobre todo para recibir a los prematuros, ¿no? Muchísimas gracias, magíster. Vamos a seguir esperando. Ok, sí, eso sería todo con las preguntas. Acá dice si también dónde podemos conseguir el colchón térmico. Ya con eso terminamos, Magister Gina. Lo mismo les digo, ¿no? Todo el material en realidad para el colchón térmico y la bolsa, yo lo indago, lo pregunto y te mando a tu personal y lo puedas compartir con los participantes, por favor. Claro, está bien. Y también me envía lo que son las diapositivas. Bueno, Ok, Magister Gina, muchísimas gracias por esta ponencia de estos dos temas muy interesantes. Estaríamos en contacto, Magister, no hay problema. ok. Muchísimas gracias a todos. Gracias por la paciencia. Las disculpas por alguna interferencia que se ha tenido, por favor. Ha sido una situación ajena a mi voluntad, pero igual nuevamente agradecer a toda la plana
de la gerencia de ASIS por la invitación a la disertación de estos temas. Muchísimas gracias nuevamente, que tengan muy bonita tarde y bueno, yo me despido. Muchas gracias nuevamente.